Buenos días, chicos. Eh, bueno, como les había dicho en la clase, vamos a dejar unas clases asincrónicas. Pues vamos a dejarlas por estos videos cortos. Espero que todos las vean y pues vamos a trabajar pues de esta forma, y la idea es que el viernes ustedes ya hayan visto estos videos y las preguntas que tengan las resolvemos por encima y hacemos ejercicios, que esa es la idea de estas clases, ¿no? Entonces, eh, como ya habíamos hecho un avance de lo que eran los flip-flop y todo eso, pues ya vamos a ver dos tipos de flip-flop: sincrónicos y asincrónicos. Entonces ya más adelante, cuando vean los videos, pues van a ver de qué se trata. Antes de eso, tenemos que hablar de lo que son los pulsos digitales. Entonces, en los pulsos digitales, chicos, nosotros tenemos pues, eh, digamos que los pulsos siempre estamos acostumbrados a determinarlos como un pulso con un cambio instantáneo, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho nosotros, y que esto es uno y esto es cero. Entonces, de esa forma vamos a seguirlo trabajando, pero pues hay que decir que, bueno, esto es cero, cero, y esto sería entonces uno. De esa misma forma lo vamos a seguir trabajando. Pero chicos, no podemos obviar que los pulsos como tal no son limpios, ¿sí? O que ellos tienen un tiempo de retardo, tanto en el cambio de flanco de subida y flanco de bajada. Entonces vamos a hablar eh, o a iniciar hablando de qué son los flancos. Nosotros hablamos de flancos pues cuando el cambio del pulso va de 0 a 1. En este caso hablamos de un flanco de subida. ¿Listo? La flecha iría hacia arriba porque cambia de 0 a 1. Y un flanco de bajada sería un cambio de 1 a 0. ¿Listo? Esos serían los flancos y lo que como vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a trabajar señales digitales. Entonces, esos pulsos, entonces nosotros los vamos a determinar en un cambio instantáneo, pero reconociendo que ellos van a tener un retardo, ¿cierto? Y van a tener una especie, digamos, de curva, ¿cierto? O pues de gráfica lineal. Pero entonces, esta es la forma como nosotros lo vamos a tomar para la clase. ¿Por qué? Porque pues esos retardos son muy pequeños y no vale como nosotros ponernos a determinarlos y a decir, no, pues que por el retardo no. Pero sí tenemos que hacer prácticamente un pulso limpio, porque posiblemente cuando nosotros tengamos activemos el pulso de pronto, puede ser que hayan unos sobresaltos. Eso sí no lo podemos obviar, porque pues nos puede generar un eh, inconveniente, nos puede generar una estéresis en el sistema. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que si, digamos, si el sistema cambia es un contador y cambia sucesivamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Cuando nosotros suprimamos un botón, entonces él puede cambiar del 1 al 3 o al 4, porque toma estos sobrepulsos, ¿sí? Y pues los cuenta y pasa a hacer, digamos, ese conteo que nosotros no queremos. Entonces, chicos, eso sería un pulso. Eso es lo que nosotros vamos a tomar como un pulso. Vamos a determinarlo de esta forma, digamos, instantáneo, porque estos tiempos son demasiado pequeños para nosotros ponernos a trabajarlo, ¿cierto? Porque tampoco es que nos interese como entrar a detalle esos pulsos, pero no falta decir, o no está de más decir, que esos pulsos pues sí tienen ese retardo tanto para subida como para bajada. Entonces recuerden eso. Ya tenemos claro el primer concepto, que son flancos de subida y flancos de bajada, porque es muy importante que nosotros tengamos claro que son los flancos de subida y los flancos de bajada. Bueno, entonces, ya sabiendo esto, chicos, nosotros vamos a poder trabajar pues lo que es la señal de reloj, ¿cierto? Entonces, en la señal de reloj nosotros vamos a tener, digamos, señales o pulsos como tal, una sucesión de pulsos digitales, como lo estamos viendo en pantalla.
¿Qué pasa, chicos, con la señal de reloj? Pues que ya va a ser continua. Puede ser que el periodo, el tiempo de transición positiva, el tiempo de transición negativa sea igual. ¿A qué hacemos referencia? Tenemos dos gráficas en la pantalla y podemos observar, ¿cierto? Que nuestro periodo en la gráfica que voy a subrayar a continuación, para el pulso negativo y para el pulso positivo va a ser igual, pero podemos tener que esa eh, digamos, ese periodo, como lo estamos viendo en pantalla, puede también determinarse como que, chicos, podemos determinarlo pues con un pulso negativo, digamos, más grande y un pulso negativo pequeño, pero el periodo va a ser igual, ¿cierto? Porque es la suma de los dos. Entonces, en este caso, pues hablamos de que pues nosotros podemos trabajar los dos pulsos iguales o podemos trabajar con, digamos, cuando queremos que el pulso negativo sea mayor y el pulso positivo sea menor. Eso depende pues de la práctica que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, vamos a ver que digamos, cuando hablamos de transiciones dependiente positiva y transiciones dependiente negativa, es lo mismo, chicos, que decimos flancos de subida y flancos de bajada. Entonces, acá en este caso, pues tenemos este primer flanco de subida, ¿cierto? Voy a subrayarlos con azul los flancos de bajada, ¿sí? Porque pasa de 1 a 0. Lo mismo acá, pues voy a hacerlo en esta parte y en esta parte son flancos de bajada. Vamos a trabajarlo con esa nomenclatura para no ponernos a decir pues transiciones de pendiente positiva, transiciones de pendiente negativa, porque la verdad la idea es hacer las cosas más fáciles y no más complicadas. Entonces, en esta gráfica estamos observando que hay 3 pulsos de subida y 3 pulsos de bajada. Lo mismo va a pasar para la segunda gráfica. Tenemos un pulso de subida en esta parte y un pulso de subida en esta parte, otro pulso de subida en esta parte. Y podemos observar que los pulsos de bajada están en estas partes. Entonces observen ustedes que pues ya tenemos nosotros nuestra, digamos, definición de qué es los pulsos y qué es, digamos, esos flancos de subida y flancos de bajada. Que un periodo pues va desde el flanco de bajada inicial, ¿cierto? Al flanco de bajada final o un flanco, ¿cierto? De subida inicial, como en este caso, hasta un flanco de subida final. Esos son los periodos que nosotros vamos a estar determinando y cómo vamos a estar analizando nuestra señal. Más adelante pues vamos a ver cómo se crean esos pulsos y cuáles son las herramientas. Entonces, por el momento no necesitamos complicarnos tanto, puesto pues, que no vamos digamos, a hacer. Más adelante, digamos, la próxima clase ya vamos a trabajar qué son esos pulsos y ya vamos a agrupar los flip-flop con los pulsos y ya vamos a hacer un sistema mayor. Entonces, vamos a tener ya la señal de reloj. Para que el video no sea tan largo, pues vamos a hablar primero de lo que son los flip-flop sincronizados por reloj, que son 3, y después los flip-flop sincronizados asíncronos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que trabajan, por qué se trabaja así. Entonces, nuestra nomenclatura en este caso, para los flip-flops sincronizados por reloj, pues vamos a tener las dos entradas de control que hemos tenido hasta el momento, que son estas, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto que era un flip-flop, que las entradas y dependiendo de estas entradas, pero tenemos dos clases de flip-flop. ¿Qué cambia en este caso? Chicos, observen, lo único que cambia es esto, ¿sí? CLK, perdón, significa entrada de reloj. En este caso, podemos observar que pues el flip-flop se va a activar por pulsos de subida. Ya más adelante vamos a ver qué hace referencia, pero la nomenclatura es importante, ¿cierto? Entonces no siempre vamos a tener la señal de reloj con una flechita hacia arriba, sino vamos a poder, digamos, decir que si pusiéramos, digamos, esto, que ustedes no puedan ver acá qué señal está entrando, pues ustedes tienen que reconocer cómo va a ser su señal o cómo se está activando. ¿Cuál es la nomenclatura? Pues el CL va acompañado solamente con una flechita, no es más.
Esa es la forma como vamos a hacer o como se va a activar el flip-flop por un pulso en alto, ¿cierto? O por flancos de subida. Ahora, si nosotros vemos esta parte, podemos observar, ¿sí?, la diferencia que hay entre los dos, que es un círculo antes de la flecha, ¿cierto? Si obviamos o si decimos que esto ya no está, que no sabemos por qué flanco se va a activar, entonces, ¿cómo se reconoce? Con esta parte. Entonces, ¿qué cambia? Un círculo al entrar, como si fuera un negado, digámoslo así. Ya lo van comparando ustedes. Entonces, chicos, eso o a eso es que hace referencia, digamos, la sincronicidad. Cómo se está sincronizando con respecto a las entradas de ese flip-flop. Importante saber la sincronización de los flip-flop, cómo va. Entonces, chicos, continuamos. Vamos a hablar del primer flip-flop sincronizado por reloj porque es muy importante hablar de ello. ¿Qué pasa, chicos? Tenemos nuestro primer flip-flop sincronizado por reloj porque, pues, digamos, es como el inicio de todo. El SR, que significaba set y reset. Pero en este caso tenemos una segunda entrada que es nuestra señal de reloj, y como pueden observar lo que yo les decía, podemos tener una conexión en alto o una entrada en alto. Esto si nosotros no se lo damos, pues ustedes ya saben cómo reconocer si el flip-flop se activa por flancos de subida o se activa por flancos de bajada. Eso depende pues de cómo ustedes o cómo se les dé la gráfica, y si ustedes sí prestaron atención al video, pues ustedes ya saben cómo trabajar. Sin embargo, chicos, cualquier duda que tengan, vayan anotando para que el viernes nosotros podamos socializar y seguir avanzando, porque esa es la idea, chicos, que este segundo corte terminemos los temas para entrar ya a trabajar con Arduino, que es lo que más nos interesa como para el finalizar de la materia. Ahora, chicos, tenemos nuestras entradas SR. ¿Cómo se comportan? Como ya lo habíamos visto en clase. ¿Qué se le pone? Pues nuestra señal de reloj, que se activa por flancos de subida. Seguimos haciendo lo mismo. Como era el flip-flop que vimos anteriormente, pues vamos a hablar de los 4 estados que va a tener el señor dependiendo de las dos entradas, set y reset, y el flanco de subida. Entonces, lo mismo, S en 0 y R en 0, sin cambio, ¿cierto? Eh, Tenemos 1 y 0, entonces por flanco de subida 1, 0, 1 y flanco de subida 0. Entonces 1 y 1 ambiguo. Entonces recuerden que esa es la ambigüedad, no genera como esa confianza. Ahora pasamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los estados, pues hacemos referencia a cómo vienen esos dispositivos, y observen, chicos, observen que siempre vamos a tener, digamos, un diagrama de tiempos. En este caso, pues observen que nuestro flip-flop es un SSR. ¿Qué deben analizar ustedes? Entonces, estas dos señales, observen ustedes, la entrada S y la entrada R, siempre se les va a dar qué entradas van a tener, y ustedes van a analizar esa señal de salida, o esa salida Q y esa salida Q negado, dependiendo de lo que le pidamos. Entonces observen que como el flip-flop, mire, así se les va a dar el flip-flop. Usted no se le está dando qué señal, pero se le está diciendo, chicos, se le está diciendo que va a estar activo por flancos de subida. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues analizar la sincronidad en ese punto de flancos de subida. ¿Por qué no tomamos los flancos de bajada? Porque sencillamente la nomenclatura no nos da un circulito anteriormente, antes de la flecha, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a analizar. Ahora bien, hablamos de cómo se analiza. Entonces, se analiza de la siguiente manera, chicos. Nosotros decimos, cuando S, S y R están en 0, en ese punto del flanco de subida, entonces se analiza es solamente acá. No se analiza acá, no, sino en este punto, solo en ese punto, ¿sí? En ese punto es el que se va a analizar en la sincronización, o sea, en el estado de flanco de subida. Tenemos que acá en este punto tenemos un 0 y acá un 0. Entonces, ¿qué dice? Pues el flip-flop en Q venía siendo 0, lo que va a haber es no hay cambio. Entonces, como venía siendo 0, ¿cierto? En este estado, esto sigue siendo 0. ¿Hasta dónde?
hasta donde ocurra otro cambio de estado de flanco de subida, ¿cierto? Entonces cuando nosotros tomamos otro flanco de subida, vamos y volvemos a analizar las entradas. No nos interesa realizar, sino dónde está la sincronización con los dos pulsos. En este caso tenemos 1 o 0, que decía. Entonces si usted se devuelve a la tabla, en R0 y S1 tenemos que Q va a ser 1. Entonces como estaba en 0, observen que va a pasar a ser 1, chicos. Entonces esto pasa a ser 1, observen, por el flanco de subida. Entonces así vamos a tener ya una trama. Volvemos a ubicar nuestro señal de reloj, que sería el flanco de subida. Ahora decimos que esto es lo contrario, ¿cierto? En este caso tenemos 0 y en este caso tenemos 1. Ahora tenemos acá 1. Entonces ahora lo contrario. Tenemos 1 en R y 0 en reset. En set, perdón. Ahora en reset 1 en 0. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es devolverse a ver 0 en set y reset 1 pasa a ser 0. Como el flip-flop estaba en 1, pasa a ser 0, ¿cierto? Acá. Entonces sigue siendo. Entonces observen que viene siendo 1, pasa a ser 0. Eso es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Ahora volvemos a analizar acá. Tenemos un 1, el flanco de subida. Volvemos a analizar. Tenemos 0 en reset y 1 en set. Eso que nos decía que iba a pasar a ser 1. Como viene siendo 0, tomamos que esto pasa a ser 1. Ahora, observen que en el siguiente flanco las señales siguen siendo iguales. Entonces tenemos 0, 1. Como no nos está dando que vaya a ser cambio, que vaya a ser, nos está diciendo que va a seguir siendo 1, pues como venía en 1, va a seguir siendo 1. Y así sucesivamente. Esa es la forma como nosotros vamos a estar analizando esas señales síncronas o esos flip-flops síncronos, en este caso de tipo set o reset o CSR. Esa es la forma, chicos. Espero que les haya agradado este video. Sale un poquito largo, puesto porque vamos a tener el principio de lo que es la señal de reloj, pero los otros van a ser un poco más cortos. Entonces espero que les agrade, entiendan, revisen el video una o dos veces si es necesario la parte que no entiendan, para que el viernes estemos duchos, chicos. Necesito que pongan de su parte también para que esto funcione. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a seguir haciendo el siguiente video. A continuación, pues pausamos el video, les envío el primer video y vamos a seguir trabajando los videos de las clases de los flip-flop para que ustedes lo revisen cuando tengan tiempo.